el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy estamos meditando el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. La gente le explicó al ciego quién era Jesús. Y el ciego, que estaba acostumbrado a pedir después de ser catequizado, adoctrinado, después que le enseñaron quién era Jesús, le pidió la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. No olviden este detalle, de eso vamos a hablar en este evangelio. El ciego, que no podía ver, no era mudo y pudo gritar a Jesús que le ayudara. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos aceptaron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos
a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Todos: ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación, porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto, porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que, a ejemplo del ciego, nos dé la gracia de abrir nuestra boca para poder llamar a Jesús con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Digamos todos juntos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy es lunes, inicio de esta semana que el Señor nos regala, día de bendición, día de gracia, lunes 15 del mes de noviembre. Bueno, estamos casi que a mitad del mes, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas personas no pudieron llegar a este día y nosotros que estamos en este día agradecemos a Dios el don de la vida, agradecemos a Dios el don de la amistad. Un saludo a todos los hermanos quienes nos están siguiendo a través de Facebook, a través de YouTube. Que el Señor les bendiga a través de las emisoras de televisión y de radio. Que Dios Todopoderoso les acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. La palabra de Dios en este lunes nos quiere enseñar que a Jesús hay que llamarlo con nuestros labios. Nos va a mostrar a un ciego que no era mudo. Me llama la atención eso del Evangelio. A un ciego que no era mudo. Era ciego, pero no era mudo. Podía hablar y con sus labios llamó a Jesús. Hoy, Dios mediante, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, vamos a transmitir la palabra de Dios en vivo. Están todos cordialmente invitados para compartir el Evangelio del día martes. Todos los lunes nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, Dios mediante. Le decía que este ciego del que nos habla el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35, era un ciego, pero no era mudo. Ustedes saben que nosotros tenemos varios sentidos. El sentido del gusto, el sentido del tacto, de la visión, del olfato. Y nosotros utilizamos estos sentidos que Dios nos ha dado. Utilizamos las manos para agarrar, para tocar. Es muy difícil no tener manos. Y bueno, hay varias personas que han perdido las manos. Y no tener manos significa pues no poder agarrar las cosas. Pero yo he visto varias personas que aunque no tengan manos, pues utilizan el resto de parte de su cuerpo para ser independientes, para hacer su trabajo. También hay personas que no tienen pies, han perdido los pies, pero aún así utilizan las manos y el resto de su cuerpo para hacer sus trabajos. Hay personas que no tienen visión, no pueden ver. Hace unos días mirábamos en misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Los invito a los que están aquí en Facebook a buscar en YouTube misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que podamos ver la Santa Eucaristía. Me llamaba la atención porque en una de las misas que celebraba en Santa Rosa fue un ciego y lo llevaban y el ciego llevaba 1 kilito de arroz y lo entregaba en las ofrendas. Cuánta alegría me dio ver a aquella persona llevando, un ciego y aparte pobre, llevando su ofrenda a la iglesia. Que el Señor le bendiga a esta persona. Y este ciego podía caminar y podía hablar. También he conocido varias personas que son mudas, que no pueden hablar, pero utilizan sus otros sentidos. O he conocido personas que son sordas. Y utilizan sus otros sentidos. Mire, de las personas que tienen alguna discapacidad, alguna dificultad motora, debemos aprender nosotros mucho. Porque es que a veces nos duele una uña, nos duele un ojo, nos duele una pierna y empezamos a morir y nos echamos a morir. ¿Saben que es difícil no tener un pie o no tener los pies, no tener los ojos, no tener la boca? Y aún así mucha gente que escucha el Evangelio tiene todo y ahí anda muriéndose. Padre, tengo la depre. Padre, este problema me está consumiendo. Padre, no sé qué hacer con mi vida. ¿Pero qué te falta? No tengo todo, pero Padre, no sé qué hacer. Y ahí anda la gente.
preocupada, asustada, desarmada, tirada al suelo. Y yo digo, tienen todo, Dios le ha dado todo, le falta sarna para rascarse y aún así andan quejándose. Miren este ciego. El ciego estaba sentado al borde del camino por donde pasaba la gente. El ciego estaba pidiendo limosna. El ciego estaba esperando la comida. El ciego estaba esperando que alguien le socorriera, que Dios le socorriera a través de un corazón generoso, una ayudita. Podía caminar, podía hablar, podía escuchar, podía agarrar, pero no podía ver. Y qué difícil es no poder ver, qué difícil. Qué difícil es no poder ver. Es difícil no tener manos, es difícil no tener pies, es difícil no poder hablar, escuchar, pero también es difícil no poder ver. Y aquel hombre estaba pasando por un momento muy difícil. Y aquel hombre estaba acostumbrado, escuchen bien, acostumbrado a vivir de las migajas, a vivir de la limosna, de lo que la gente le diera. Aquel ciego estaba acostumbrado a vivir de lo que la gente le brindara. Aquel ciego estaba acostumbrado a vivir de las bendiciones que Dios le prohibía a través del otro. Dios le proveía, le daba, le regalaba. Y cuando pasaba alguien, él pedía, estaba pidiendo limosna al borde del camino. Ahí lo colocaban, ahí lo ponían. Venía la gente y le colocaba una limosna. Él a lo mejor no podía ver, pero podía tocar y ya con el tacto podía identificar, y por el peso y a lo mejor por el olor podía identificar de qué era una moneda de oro o de plata, podía identificar. Sí, hoy día los billetes hasta tienen algunas indicaciones para las personas que no pueden ver. Y las personas que no pueden ver tocan el billete y hay alguna partecita que le han puesto donde él puede saber de qué denominación es. Hace un tiempo atrás conocí un ciego que tocaba el billete y los billetes en Venezuela tienen algunos dibujitos, alguna seña, no sé cómo se llamará, pero indica de qué denominación es. Y el ciego decía, es de tanto este billete. Y aquel ciego sabía qué le daban, qué le ponían. Y aquel ciego sabía qué recogía. Pero aunque podía vivir, aunque podía estar, necesitaba la vista, necesitaba los ojos, necesitaba ver. Aquella persona que estaba por allá en Jericó necesitaba poder ver el mundo, poder observar. Había visto en algún momento, ¿no?, cuando lee ciego de nacimiento, la Biblia aclara un ciego de nacimiento. Este ya miraba, este ya había visto. Y entonces dice la palabra de Dios que aquel ciego, cuando escucha que viene Jesús, se pone a gritar. Me llama la atención porque este hombre era ciego, pero no era mudo. Este hombre podía hablar. Y no solamente podía hablar, sino que también gritaba. Cuando no lo escuchaban, gritaba. Y empezó a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Empezó a llamar a Jesús. Pero resulta que la gente que lo conocía, la gente que estaba ahí, lo mandaron a callar. ¿Por qué mandan a callar a un ciego? ¿Por qué le dicen que se calle? Estaba al aire libre, estaba en la calle, estaba al borde del camino, por ahí pasaba cualquiera, todos hablaban, todos gritaban, todos se alegraban y nadie hacía nada. Pero cuando este ciego empezó a buscar a Jesús, cuando empezó a llamar a Jesús, cuando empezó a invitarlo, le decían, cállese, no hable, no lo llame. Parece que el llamar a Jesús molesta a algunas personas. El gritar, el buscar a Jesús molesta a las personas, ¿sí? Cuando usted esté en los caminos de Dios, sepa que habrán personas que le van a decir, cállate, no vaya por ahí, ¿para qué lo llama? ¿Para qué molesta? ¿Para qué va tanto a misa? Sí. Y el ciego no se callaba. Este ciego aparte era perseverante. Hijo de David, gritaba con más fuerza, ten compasión de mí. Y esto hizo que Jesús escuchara. Y cuando Jesús escuchó que el ciego lo llamaba, que alguien lo llamaba, que alguien le gritaba, miren, había mucha gente. Jesús a lo mejor no sabía que ese era ciego. Jesús a lo mejor no sabía que a aquella persona le faltaba vista. Si no, dice la palabra de Dios, Jesús se acercó al ciego y lo curó. No, Jesús iba pasando. Si fuera sabido que había un enfermo, lo fuera ido a visitar, lo fueran llevado.
Jesús, cuando escuchó los gritos del ciego, los escuchó de inmediato. Me llama la atención que Jesús escuchaba a todos, a los sanos y a los enfermos. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús dijo, venga, traiga. Lo mismo que le dijeron, cállese. Le dijeron, ánimo, el maestro te llama, vámonos. Le habían dicho, cállese. Le habían dicho que guardara silencio. Y fueron los mismos que lo llevaron donde Jesús. Es curioso, es curioso. Y cuando fue donde Jesús, el ciego dijo, se armó un limpio. Ahora sí voy a pedirle a Jesús plata, voy a pedir. No, aquel ciego fue donde Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús le dio una oportunidad al ciego para pedirle lo que quisiera. Jesús le dio una oportunidad a aquel ciego para pedirle fortuna, fama, lo que quisiera, plata, dinero, lo que quisiera. Ahí tenían a Judas, que era el administrador. Si le fuera pedido el manto, Jesús se lo da. El ciego estaba acostumbrado a pedir dinero. El ciego estaba acostumbrado a pedir comida. Y cuando aquel ciego se dio cuenta que era Jesús, no le pidió ni oro, ni plata, ni comida, ni ropa. No le pidió nada de eso. Y nosotros que andamos perdiendo el tiempo pidiéndole al Señor, ay Señor, dame una casita, ay Señor, dame un carro, ay Señor, dame una casa, ay Señor, dame ropa, ay Señor. No, aquel ciego no perdió el tiempo en esto. El ciego lo que le pidió fue a Jesús, Señor, que vea. Señor, quiero recobrar la vista. Señor, quiero ver. Oigan, el ciego no se imaginó que Jesús era un médico. El ciego no se imaginó que Jesús era un rico. El ciego no se imaginó que Jesús le iba a dar algo. El ciego se imaginó que Jesús era Dios y que podía recobrarle la vista, porque el ciego no podía ver. Y le pidió de acuerdo a lo que él creía que tenía al frente, y reconoció en Jesucristo la divinidad y le dijo, yo quiero ver, usted me puede recobrar la vista. Aquel ciego supo, aunque no podía ver delante de quién estaba. Aquel ciego supo, aunque no podía observar delante de quién estaba presente, sí. Y reconoció que estaba Jesús, el Rey, el Salvador, y el que podía recobrarle la vista. Y cuando aquel ciego estaba donde Jesús, reconoció su poder y le dijo, Señor, que vea. Y Jesús le respondió, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió. Me llama mucho la atención este evangelio. Primero, de que el ciego no era mudo. Segundo, de que el ciego no pidió plata, no pidió limosna. Tercero, la gente que lo mandó a callar. Y así nos va a pasar en la vida. Andaremos ciegos, andaremos sin poder ver, hasta el día en que reconozcamos a Jesús en la hostia consagrada. Hasta el día en que reconozcamos que sin Jesús no podremos abrir los ojos. Por eso la gente que no va a misa, la gente que no se confiesa, la gente que no comulga, la gente que no conoce a Dios, tiene los ojos vendados, tiene los ojos tapados. Aquel ciego recobró la vista y siguió a Jesús. Con Cristo pudo ver. Una persona que viva de espaldas a Dios es un ciego que necesita de Cristo para su conversión. Una persona que viva de espaldas a Dios es un ciego que necesita de Cristo para su conversión. Repito, una persona que viva de espaldas a Dios, no va a misa, no se confiesa, no hace oración, no lee la Biblia, es un ciego espiritualmente hablando, que necesita a Cristo para su conversión. Y hasta que no lo busque, no va a poder ver. ¿Y cuántos ciegos? ¿Usted conoce algún ciego de esos? ¿Usted conoce algún ciego que no conoce a Cristo? ¿Usted conoce algún ciego que ni a misa va? Necesitan a Cristo para su conversión. Y nosotros tenemos dos opciones. Una, ser como la gente antes de que Cristo le respondiera. Cállese, no vaya, no se acerque. Usted es un pecador. Correr a la gente, decirle cállese. Otra, la gente después de que Cristo lo llamó. Vaya, Cristo te llama, adelante. ¿Qué tipo de personas somos nosotros con los ciegos? ¿Cuántos ciegos hay en el mundo? ¿Usted conoce a alguno de esos ciegos?
papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, que no conoce a Cristo, que no ha escuchado de Cristo, o que no va a la iglesia, no se confiesa, no comulga, se apartó de las cosas de Dios, ¿conoces a alguno? Entonces tienes trabajo compartiendo el evangelio, llevándole la palabra de Dios para que las personas puedan abrir sus ojos. Miren cómo lo dice el evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino. Jesús venía a Jericó y la palabra de Dios hoy resalta a un ciego. Un ciego era insignificante, un ciego no era importante, un ciego no era tomado en cuenta, pero era conocido. Porque el ciego estaba sentado al borde del camino, donde pasaba la gente. Podía escuchar todos los chismes, pero no podía ver nada. Podía escuchar quién venía, pero no sabía quién pasaba. No lo miraba. Un ciego estaba sentado al borde del camino. Y el ciego vivía de la limosna, pidiendo limosna, pidiendo lo que necesitaba. El ciego estaba acostumbrado a pedir. Escuchen bien. ¿Y por qué hago hincapié aquí? Porque cuando se encuentra con Jesús, al ciego se le olvida que sabe pedir. Al ciego se le olvida pedirle limosna. El ciego quiere pedirle a Jesús algo más que limosna. El ciego quiere pedirle a Jesús algo más grande. Reconoce que Jesús es Dios y le pide la vista. Ni con toda la limosna que había recuperado, que había tenido, podría recobrar la vista. Ni con toda la plata que le dieran podría recobrar la vista. Hoy día hay operaciones al menos, hoy día hay médicos, hoy día hay medicina. Pero en ese tiempo, los ciegos no podían ver y punto, así nacían, así morían. Iban quedando ciegos. No sabíamos la edad, no sabíamos el motivo por el cual quedó ciego, pero dice que no podía ver y no la podía recobrar. Oigan, al oír que pasaba gente, escuchó el burulú, preguntó qué era aquello. Dijo, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué pasa? Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Me llama la atención también esta parte. Le explicaron, le hablaron, le dijeron, le informaron que era Jesús de Nazaret el que iba del camino. Aquella persona que se detuvo a hablar con el ciego tuvo el momento para explicarle quién era Jesús. Estaba en Jericó, no andaba en Jerusalén. Y cuando le explicó también que el ciego entendió que tenía a Dios, que tenía a Cristo, que le podía solventar los problemas de luz, de ver. Aquella persona o aquellos que le dijeron al ciego, aquellos que le hablaron de Jesús al ciego, le explicaron y lograron hacer que este ciego pudiera conocer a Jesús. Ojalá ustedes y yo seamos esas personas que en la vida le enseñemos a los ciegos quién es Jesús. El mundo de hoy necesita cristianos que le expliquen a las personas quién es Jesús. El mundo de hoy necesita que le explique a los ciegos quién es Jesús. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que a nosotros nos da pena explicar quién es Cristo, hablar de Jesucristo. Y decimos, hablar de Dios le corresponde a los curas. Hablar de Dios le corresponde a las monjas. Hablar de Dios le corresponde... No, Señor. Hablar de Dios nos corresponde a todos. Explicarle a la gente quién es Jesús es tarea de todos. Y les digo ahora, en diciembre es un tiempo para que usted a través del pesebre le explique a sus hijos quién es Dios. En diciembre es un tiempo para hacer en familia el pesebre y le puedas explicar a los niños quién es Cristo.
Papá y mamá son aquellas personas que Dios ha puesto al frente de sus hijos que son ciegos, que no saben de las cosas de Dios, que sean los indicados para explicarle a los hijos las cosas de Dios. Y si el papá también es ciego, y si la mamá es ciega, dice Jesús, dos ciegos, un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo, en el mismo pozo. Y mucha gente ha caído en errores, y mucha gente ha caído en problemas, y ha caído en dificultades, porque son ciegos que andan, muy ciegos, explicándole a las personas y no saben ni siquiera de qué hablarle. Por eso, cuando un ciego guía a otro ciego, la gente cae en la brujería, en la hechicería, en la magia, en la superstición. Cuando un ciego guía a otro ciego, la gente cae en el protestantismo, cae metiéndose en evangélico. Cuando un ciego guía a otro ciego, la gente cae en el ateísmo. Cuando un ciego guía a otro ciego, la gente no conoce a Jesús. Pero cuando un cristiano, cuando un creyente que conoce de Dios le explica a otro las cosas de Dios, esa persona puede ver a Jesús y puede conocerlo. Mire, aquellas personas que le explicaron al ciego le enseñaron bien. Y le dijeron, es Jesús el Nazareno. Y le explicaron también que el ciego sabía qué pedir ya. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le pidió limosna. El ciego sabía que era lo que tenía que hacer, pedir limosna, pedir limosna. Una colaboración para este pobre ciego. Una colaboración para este pobre. Ayúdenme, por favor. Eso era lo que sabía hacer el ciego. Pedir limosna. Y cuando le hablaron de Jesús, empezó a gritar, cambió el discurso. Sorprendió a la gente. Hijo de David, ten compasión de mí. Eso no era lo que gritaba el ciego. Cuando la gente empezó a escuchar que el ciego no pedía plata, sino que pedía auxilio, sino que pedía socorro y ayuda, mire lo que dice la palabra de Dios. Los que iban delante de él lo regañaban para que se callara. Pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando el ciego empezó a pedir, porque le explicaron, ¿no?, quién era Jesús, y él no empezó a pedir limosna, sino empezó a pedir ayuda de Cristo, socorro, la gente lo regañó, le dijo, cállate, tú sabes pedir limosna, no se ponga a pedir otra cosa, deje de ser oportunista, deje de estar buscando. Pero el ciego le habían hablado de Cristo, al ciego le habían explicado quién era Cristo, y por eso dice la palabra de Dios, empezó a pedir socorro, auxilio, cambió la petición. Cuando a una persona se le habla de Cristo, sus peticiones hasta cambiarán. Señor, dame caso, Señor, dame carro, Señor, dame esto, Señor. Cuando usted le explica a una persona que a Dios le podemos pedir que veamos, que a Dios le podemos pedir sabiduría, que a Dios le podemos pedir inteligencia, que a Dios le podemos pedir amor, que a Dios le podemos pedir paz, la gente cambia el discurso de la petición. Mientras tanto no. Cállate, le decían al ciego, cállese. Él gritaba más fuerte. Miren lo que hizo Jesús. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajera. Todo el mundo lo aclamaba, todo el mundo hablaba de él, pero Jesús escuchó la voz del ciego. Le hablaron de él, le dijo, venga. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Miren, el ciego solamente sabía pedir plata. El ciego solamente sabía pedir limosna. No sabía pedir nada más. Pero recuerden que el ciego fue catequizado, que el ciego fue evangelizado, que al ciego se le explicó quién era Jesús. Oigan, entonces le contestó, Señor, yo quiero ver. Jesús le respondió, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Aquel hombre que era ciego, aquel hombre que no podía ver, aquel hombre que solo sabía pedir limosna, después que le hablaron de Cristo, después que hubo alguien que le explicó de Cristo, abrió sus ojos y pudo ver al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a tomar el ejemplo no del ciego, de aquellos que le hablaron al ciego, de aquellos que le evangelizaron al ciego, de aquellos que le dijeron al ciego, mire, Jesús te puede salvar, Jesús te puede ayudar, Jesús te puede ayudar a ver. Vamos a seguir el ejemplo de estas personas. Vamos a aprender eso del evangelio. Vamos a buscar un ciego
al cual le hablemos de Dios. Vamos a buscarlo. A lo mejor sea papá, mamá, un hijo, un hermano, una hermana, un tío, un amigo ciego que no sabe nada de Cristo, que no conoce a Cristo. Vamos a evangelizarlo. Si ustedes y yo logramos evangelizar a un ciego, somos 100, somos 200, multiplicado por 2, 300, 400, 600. Y muchos ciegos que andan en la vida sin conocer a Jesús, por la evangelización que nosotros le hagamos, van a poder ver como aquel ciego Bartimeo. La forma de ver no es que Jesús agarró y dijo, toma tu milagro. No, Señor. La forma de ver empezó cuando hubo personas que le hablaron al ciego de Cristo, que le enseñaron del ciego, le enseñaron de Cristo al ciego, le enseñaron las cosas de Dios. Que aprendamos esta lección. Seamos esos evangelizadores. Comparta la palabra de Dios. Comparta este evangelio. Así te manden a callar, son ciegos, acuérdense. Así te digan lo que te digan, son ciegos. Pero esos ciegos, si ustedes y yo le hablamos bien y le enseñamos las cosas de Dios, van a abrir sus ojos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.